Sean bienvenidos a la tutoría número 4 de didáctica específica de la matemática 2. Ya estamos en la cuarta tutoría que corresponde a este día, sábado 28, de 8 a 10. Esperaría que en el transcurso de ese tiempo se vayan conectando, ¿verdad? Los que puedan. Algunos ya me habían mandado mensaje avisando que no iban a poder estar, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, la tutoría va a quedar grabada para que puedan verla posteriormente para cualquier duda que se haya aclarado en la tutoría. Y si no, pues igual, ¿verdad? Estoy pendiente en los diferentes medios para poder atender a sus consultas. Este día vamos a trabajar, bueno, el saludo de la bienvenida, algunas recomendaciones generales, un sondeo de lectura. Quizás el sondeo lo vamos a dejar para el final cuando ya la mayoría esté conectado, ¿verdad? Vamos a discutir los contenidos y algunos avisos y el espacio para consulta, ¿verdad? Aunque siéntanse en la libertad de poder consultar en cualquier momento del desarrollo de la tutoría. Bien, recomendaciones generales, pues recuerden que el horario de consulta entre semana, los miércoles a partir de las 7, ¿verdad? A las 7 de la noche yo estoy respondiendo. Pero si tienen alguna duda en cualquier otro momento, igual pueden hacerla, ¿verdad? Vía plataforma o correo electrónico. También estoy pendiente de WhatsApp para los que me escriben por ese medio también, ¿verdad? Que es bastante útil en momentos de emergencia. O si no se les ha respondido, ¿verdad? En plataforma. Bueno, vamos a dejar ahí el sondeo de lectura. Vamos a hablar en esta ocasión de los contenidos que están en la unidad 3, hay 4. Se llama contrato didáctico. Vamos a hablar del contrato didáctico. Sí, buenos días. ¿Alguien quería consultar algo? No, estaba entrando, nada más. Vaya, Quiero bienvenido. desactivar el micrófono para que... Bueno, bienvenido. Bien, entonces les decía que estamos hablando del contrato didáctico. Según Bruce, dice que el contrato didáctico le llama al conjunto de comportamientos del profesor que son esperados por los alumnos y al conjunto de comportamientos de los alumnos que el profesor espera de ellos. Este contrato es el conjunto de reglas que determinan una pequeña parte explícitamente, pero sobre todo implícitamente, lo que cada socio de la relación didáctica deberá hacer y lo que de alguna manera deberá exigir al otro. En la mayoría de veces, este contrato didáctico no se hace en sí como algo formal, ¿verdad? Por eso menciona ahí el autor que es algo implícito, ¿verdad? Porque se supone, ¿verdad? Que el docente debería de tener ciertos comportamientos hacia sus estudiantes. Igual los estudiantes, ¿verdad? Durante la clase deben tener un cierto comportamiento a la hora de recibirla, ¿verdad? Por eso es que al inicio del año, casi siempre,
en todas, en todos lugares se hace como las normas de convivencia, ¿verdad? Pero las normas de convivencia no es tanto como el contrato didáctico, porque el contrato didáctico es más recíproco, ¿verdad? Tanto el profesor espera de los alumnos como el alumno del profesor. En cambio, las normas son como reglas para la convivencia dentro del aula, pero van más que todo enfocadas hacia los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, poner atención en clases, si tienen alguna duda, levantar la mano para hacer la pregunta, no salir sin necesidad, digamos, eh, entrar a la hora que corresponde. Entonces, hay algunas de esas reglas que también tienen que ver con el maestro, ¿verdad? Pero no lo vemos de esa manera, sino que lo vemos solo en cuestión de lo que el estudiante debe de acatar, ¿verdad? O de cumplir. Ahí está una imagen de lo que es el contrato didáctico, digámoslo así, ¿verdad? O sea, todo está basado o gira alrededor de el conocimiento, ¿verdad? Que se va a adquirir. Los actores principales, pues, es el docente y el estudiante. Y todo está relacionado también con los comportamientos de ambos, ¿verdad? En sí, eso es el contrato didáctico. Entonces, la regla básica, ¿verdad? En un contrato didáctico es que el alumno espera comportamientos específicos del docente y el docente también espera ciertos comportamientos del alumno, del estudiante. Y la relación de estudiante-docente se da en un marco de un objetivo de conocimientos a aprender y enseñar, ¿verdad? El alumno aprende, el docente enseña. Aunque muchas veces también se puede dar viceversa, ¿verdad? De que el docente aprenda y sea el alumno el que enseñe. Dice también, la teoría habla sobre que la relación triática debe ser negociada. La relación triática se refiere al docente, el alumno y los comportamientos, ¿verdad? El contrato didáctico es el resultado de dicha negociación, ¿verdad? Tiene componentes implícitos y explícitos. Hay algunos componentes explícitos en los que se les da a conocer, ¿verdad? Al estudiante cuáles serían o qué espera el profesor de los estudiantes, igual que esperan los estudiantes del profesor. En este contrato didáctico se definen lo que son las reglas de funcionamiento, ¿verdad? Cómo va a funcionar la cuestión de la clase, qué responsabilidades tiene cada uno, de qué tiempo se dispone y cuáles son las formas de acción. Dice que para poder enseñar y aprender en un ambiente saludable que favorezca la educación, es necesario asumir compromisos. ¿Ya? Tanto el docente, ¿verdad? Adquiere sus compromisos como el estudiante. ¿Ya? Si uno de los dos no está comprometido, pues es más difícil, ¿verdad? Poder llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje.
El contrato didáctico tiene algunas ventajas. Una de ellas es que mejora la comunicación, ¿verdad? Ya se tiene claro lo que cada uno espera, ¿verdad? Del otro, y también se está enterado, ¿verdad? De cómo se debería comportar cada uno, ¿verdad? Hablando del docente y el estudiante. Otra ventaja es que sirve para moderar actitudes y aplica a los alumnos, ¿verdad? Moderar actitudes en cuanto a, por ejemplo, la disciplina, el, el hecho de ser responsables, ¿verdad? Responsables con sus tareas, responsables con su asistencia, responsables con sus pertenencias, etcétera, y las de los compañeros, el respeto mutuo, ¿verdad? También ayuda a mejorar el tiempo, espacio y estrategias en el aula, ¿verdad? Ya si se tiene, ya se tiene definido qué es lo que se va a hacer en el aula o la forma de comportarse más bien en el aula, porque cada día vemos nuevos contenidos, hay nuevas actividades, nuevas formas de enseñar, ¿verdad? Pero el comportamiento debe ser el mismo, sin importar la actividad, sin importar el contenido o el tema. Entonces, al tener este contrato, eso nos ayuda a mejorar el tiempo, el espacio y las estrategias, ¿verdad? Porque no tenemos que estar perdiendo tiempo explicando de nuevo lo que ya está dado, digamos, en el contrato didáctico, ¿verdad? De cómo van a comportarse, de que eh, o estar ahí lidiando, ¿verdad? Digámoslo así, con ciertas actitudes de los estudiantes cuando ya se está hablando de lo que ya se había hablado antes de lo que es ese contrato, ¿verdad? Es una ventaja. Otra es que es recomendado para la integración de alumnos con problemas de adaptación. Ya si se tiene un contrato didáctico, el estudiante está más claro de cómo no debe comportarse y cómo se espera que se comporte, y de esa manera se van como moldeando, ¿verdad? Ciertas actitudes. Tal vez no del todo, pero sí ayuda, ayuda mucho. Entonces esas son las ventajas principales de tener un contrato didáctico. Dice que los contratos mejoran los resultados cuando se seleccionan contenidos significativos para el estudiante, ¿verdad? Contenidos que son significativos para la vida, ¿verdad? Que lo van a aprender y lo van a aprender para poderlo poner en práctica, por ejemplo. Cuando priman las relaciones interdisciplinarias, ¿no? Cuando lo principal es tener esa relación, ¿verdad? Cercana con el estudiante. También mejoran los resultados cuando se aprende a escuchar, compartir y cooperar con los alumnos, ¿verdad? No solo hagan, ¿verdad? Esto es lo que van a hacer, háganlo y yo me voy a ir a sentar al escritorio. Entonces, no, ¿verdad? Sino que hay que aprender a escucharlos, poder compartir con ellos y poder cooperar, ¿verdad? En la actividad para que vean al docente involucrado. Eso les ayuda mucho y les facilita el hecho de sentirse parte de, ¿verdad? Integrados, porque dicen, bueno, el profe también está aquí, ¿verdad? No estamos aislados. Y también se mejoran los resultados cuando se utilizan métodos didácticos interactivos centrados en la participación del alumno. Que el estudiante participe es muy importante, ¿verdad? El hecho de que un estudiante participe en una clase lo hace más interesado a él, ¿verdad? En esa clase.
Los componentes del contrato didáctico, dice, recordar los tipos de evaluaciones, notas y trabajos, ¿verdad? Pueden ser trabajos individuales, grupales, en clase o fuera de clase. ¿Qué se va a calificar? Bueno, puede ser su desempeño, sus aportes, el trabajo que hizo de forma individual, cómo se integró al equipo de trabajo, cuánto participó, el interés que se tuvo, ¿verdad? Todos esos son acuerdos básicos para que ellos sepan, me van a evaluar esto, ya sé qué es lo que me van a evaluar, ¿verdad? No solo si la respuesta está buena, ¿verdad? No solo si la respuesta está correcta, sino que hay otros componentes y esos componentes deben ir en el contrato didáctico, ¿verdad? ¿Qué es lo que les voy a evaluar? Muchas veces hay estudiantes que no saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Más que todo en matemáticas, se espera que lo que se evalúe sea la respuesta correcta, ¿verdad? Está la respuesta correcta sin saber cómo hizo el procedimiento o si solo se lo copió el compañero. Lo importante es que lo lleve en su cuaderno y que tenga la respuesta correcta. Eso es lo que a lo mejor algunos estudiantes piensan, ¿verdad? Entonces, para eso es necesario que dentro del contrato didáctico estén estas partes, ¿verdad? Bien claro qué es lo que se les va a evaluar. También otros componentes del contrato didáctico son los compromisos del docente y los compromisos del alumno. Por ejemplo, como compromiso podría estar exponer, explicar y ejercitar diferentes trabajos, ¿verdad? Comprometerse con su tipo de clase, corregir las evaluaciones, los trabajos prácticos en tiempo y forma, por ejemplo, en un plazo de 7 días, ¿verdad? Yo les voy a calificar toda actividad que me entregue en un plazo de 7 días. Funcionar como mediador y responder a las dudas que sean planteadas, estar abiertos al diálogo, escuchar inquietudes y responder y evacuar dudas, ¿verdad? Esos son algunos compromisos, digamos, que el docente podría incorporar en el contrato didáctico. Los compromisos del alumno, tenemos ahí, por ejemplo, eh, traer todas las, traer a todas las clases el material señalado como obligatorio, efectuar las actividades señaladas para la clase y fuera de ellas, estudiar diariamente, eh, comprometerse en entregar la tarea que se ha solicitado, ¿verdad? Y prestar atención, por ejemplo, son algunos, ¿verdad?, de los compromisos que podrían incorporarse en el contrato referente al estudiante. No sé si se les ocurre algún otro compromiso que podríamos agregar ahí, tanto para el docente como para el estudiante. Sí, bueno, creo que ahí solo sería de incluirle la parte
que cuando tengan una duda, pues que pregunten en el momento, parte de los alumnos. Muy bien, Y gracias. también, sí, también de parte del docente, ¿verdad? Que si a veces el alumno bueno, casi es consecuencia de lo anterior, si le pregunta, si no lo entiende, pues que lo explique de otra forma el docente. Es un compromiso que debería de estar ahí, o sea, no explicarlo de la misma forma porque no lo entendió, sino más bien explicarlo de otra manera. O preguntarle exactamente cuál fue la parte que no entendió para poder aclararle mejor, ¿verdad? Así. Así, esa parte podría incluirse ahí. Muy bien, Hay gracias. otras, ¿verdad? Que a veces surgen, de acuerdo al contexto, van surgiendo otras necesidades, según el alumno que se tenga o los alumnos que se tengan. Sí. Sí, es todo. Bueno, gracias. Sí, ¿verdad? Gracias por el aporte ahí. Eso es muy importante, ¿verdad? Muchas veces el estudiante no pregunta porque tal vez no, el docente no ha dado el espacio, ¿verdad? Para las preguntas, pero en ese momento le surgió la duda. Después, cuando ya el docente dice, miren, ¿tienen alguna duda? Ya al estudiante se le ha olvidado, entonces ya no pregunta. Entonces, es muy importante eso que decía, ¿verdad? Que habría que hacer, poner ahí, agregar en el contrato lo que es el, el, el hecho de que pregunten, ¿verdad? En el momento que surja la duda. Y igual como el docente tiene que responder también en el momento, ¿verdad? No es que, sí, esa duda tenés, vaya, ahí te voy a responder la otra semana. Entonces, tratar la manera de responder en el momento y si algún dado caso el docente no sabe la respuesta, tratar de averiguarlo, ¿verdad? Lo más pronto posible para explicarle o explicarle de mejor manera, como decía el compañero, este, para que lo entiendan, ¿verdad? Porque muchas veces no entendí, entonces el docente lo vuelve a repetir como se lo explicó antes y si no lo entendió antes, pues tampoco lo va a entender la segunda vez, ni la tercera, ni la cuarta vez, si se lo está explicando de la misma forma. Bien, entonces es muy importante estos componentes en el contrato didáctico. Muchas veces en los contratos hay ruptura, ¿verdad? Hay renegociación, le llama ahí el autor. Dice que el contrato didáctico se manifiesta principalmente cuando es transgredido por uno de las dos partes o socios en la relación didáctica. En muchos casos esta ruptura, digámoslo así, y renegociación, como habla el documento, es necesaria también, ¿verdad? Para poder avanzar en el aprendizaje. Por ejemplo, cuando un profesor quiere introducir un nuevo concepto a través no de una clase así como expositiva, donde se pone la definición, las propiedades, ejemplos y ejercicios, sino que quiere explicarlo partiendo de una situación o problema, ¿verdad? Que los alumnos resuelvan eh, esa situación, ¿verdad? Trabajando ya sea individual o en parejas, y al final hace con toda la clase un cierre, ¿verdad? Para revisar el concepto que se pretende construir. Entonces, si en el contrato estaba de que, bueno, el docente primero explica y después los estudiantes preguntan, trabajan en equipos, digamos, elaboran, resuelven los ejercicios. Esa es la forma en que está el contrato. Pero a veces es necesario hacer esa ruptura, como dicen, en la renegociación, porque no todas las clases son iguales, ¿verdad? Y también la metodología que se use no va a ser la misma todo el tiempo. Entonces, si lo estamos haciendo de esta manera, donde presentamos el problema a los estudiantes, ellos tratan de resolverlo y después le introducimos el concepto,
entonces estamos como dándole vuelta, ¿verdad?, al asunto, y eso puede generar confusión en el estudiante, ¿verdad? Entonces es importante hacer la renegociación y decir, mire, esto se hizo de esta manera por esto y esto y esto, ¿verdad? Pero vamos a renegociar, ¿le gusta que trabajemos así o seguimos trabajando? O puede ser algunas veces, ¿verdad? Vamos a trabajar primero los ejercicios y después les explico la teoría. Y en otras ocasiones vamos a trabajar primero la teoría y después los ejercicios. Entonces ya se renegocia y se sigue con el contrato. También hablamos sobre los efectos del contrato didáctico en el profesor. Hay dos tipos de efectos, ¿verdad? El efecto Topaz y el Jordan. En el efecto Topaz, dice que este nombre proviene de una obra de teatro, ¿verdad?, en el que el protagonista, que se llama Topaz, es un profesor que hace un dictado a su alumno que muestra gran dificultad en ejecutar la tarea. Topaz exagera y deforma las palabras groseramente para evitar que su estudiante cometa errores, dice ahí, ¿verdad? Esa es una. Y el otro es el Jordan, en el burgués gentil, significa hombre, que quiere cultivarse y contratar a Jordan, dice, para que eduque. Sin embargo, él considera esto como una tarea imposible y para dar en el gusto a su patrón, solo le enseña trivialidades, ¿verdad? Entonces, uno es el efecto Topaz, es más que todo adaptar, ¿verdad?, la enseñanza al estudiante, ¿verdad? Adaptar el concepto al estudiante, adaptar la metodología que estamos empleando a la forma de aprender del estudiante, ¿verdad? Y el efecto Jordan es que enseñamos, se enseña como de manera general, digamos, sin importar eh, las diferencias individuales o la forma de aprender de cada estudiante. Ahora hablamos de las situaciones didácticas. Una situación didáctica es un conjunto de relaciones establecidas explícitamente y o implícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, en un cierto medio, comprendiendo eventualmente instrumentos y objetos y un sistema educativo. El profesor, con la finalidad de posibilitar a estos alumnos un saber constituido en vías de constitución, dice, el trabajo del alumno debería, al menos en parte, reproducir las características del trabajo científico propiamente dicho, como garantía de una construcción efectiva de conocimientos pertinentes. Entonces, es una situación didáctica también, ¿verdad? Está relacionada con lo que es el contrato didáctico, está relacionado con el alumno, ¿verdad?, o el grupo de alumnos, y el medio, los instrumentos que se utilizan y el sistema educativo, que en este caso el autor lo encierra como el profesor, ¿verdad? Aunque el sistema educativo es mucho más amplio. Entonces, la situación didáctica, como les decía, está relacionada con el contrato didáctico, ¿verdad? Ya que es este el que rige, ¿verdad?, la situación. O sea, dice que un conjunto de obligaciones implícitas y explícitas relativas a un saber interpuestos entre el profesor y los alumnos.
Entonces, la situación didáctica depende del contrato didáctico, ¿verdad? En el documento también hablábamos sobre la ingeniería didáctica. El origen de la ingeniería didáctica dice que surgió como metodología de investigación dentro de la didáctica de las matemáticas en Francia en el año de 1980, bastante reciente, ¿verdad? La misma se aplica a los productos de enseñanza basados o derivados de ella y para guiar la experimentación en la clase, dice el autor, ¿verdad? Ese es el origen, la ingeniería didáctica. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es la ingeniería didáctica? Puede decirse que el término ingeniería didáctica es una forma de trabajo didáctico que se utiliza con una doble función. Primeramente como metodología de investigación y además como producciones de situaciones de enseñanza y aprendizaje. Entonces esas son las dos funciones, ¿verdad? Como metodología de investigación y como producción de situaciones de enseñanza-aprendizaje. La metodología de la ingeniería didáctica. La ingeniería didáctica puede entenderse como una metodología propia de la investigación en didáctica, que utiliza como principal marco teórico la teoría de las situaciones didácticas, dice Brussel en 1997. La ingeniería didáctica, a diferencia de otras metodologías de investigación, ¿verdad? Porque hay muchas metodologías, la ingeniería didáctica, pues fundamentalmente por los criterios de validación que utiliza, bien alejado de las clásicas comparaciones de resultados entre grupos, digamos, de experimentales. Es más que todo, se aproxima a lo que son casos de estudios de caso, ¿verdad? Y fundamentando su validez de manera interna a través de la confrontación entre el análisis a priori y el análisis a posteriori. Entonces se analiza antes de realizar la investigación, digámoslo así. Luego se hace la investigación y al final se compara esos resultados, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo la metodología didáctica. Tenemos un esquema ahí. Como podemos observar ahí en la figura, se propone una caracterización de la metodología de la investigación correspondiente a la ingeniería didáctica en dos puntos principales. ¿Ya? Estos para facilitar la comprensión de quien busca basarse en esta propuesta, ¿verdad? Para implementar la ingeniería didáctica en su quehacer docente. ¿Verdad? La ingeniería didáctica como metodología de la investigación, tenemos ahí dos, que se caracteriza por tener un esquema experimental y por tener un registro de los casos de estudio y por validación, ¿verdad? En el esquema experimental se basa en las realizaciones didácticas en el aula y los registros de casos de estudio se basa en la confrontación entre el análisis a priori y a posteriori, ¿verdad? Antes y después de la investigación. De Faría dice que la ingeniería didáctica puede ser directamente aplicada en el aula, ¿verdad? Conforma un fuerte proceso de investigación. Y este propone lo que son 4 fases.
La primera fase se refiere a los conocimientos teóricos, didácticos generales y específicos del campo de estudio. En la primera fase está lo que dice la epistemología de los contenidos contemplados en la enseñanza, de la enseñanza tradicional y sus efectos, de las concepciones de estudiantes y de las dificultades y obstáculos que determinan su evolución, y del campo de la restricción donde se va a situar la realización didáctica. En esta primera fase, se va por los contenidos por enseñar, son la enseñanza tradicional y sus efectos. Las concepciones, bueno, están todo lo que tiene que ver con, es como el análisis preliminar, le llaman, ¿verdad? La primera fase. La segunda fase es la concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas. El análisis a priori es el momento donde el diseñador de la situación didáctica, antes de la clase, es decir, los maestros, ¿verdad?, explican supuestos referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se generarán en la situación. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Qué es lo que se espera, ¿verdad?, obtener? Dice que para esta fase constituye el diseño de la ingeniería, la cual va a actuar sobre un determinado número de variables del sistema, ¿verdad? Variables macrodidácticas o globales y variables microdidácticas o locales. Las dos pueden ser generales o dependientes del contenido didáctico, pero las segundas se refieren propiamente a la organización y la gestión de la secuencia de clase. En la tercera fase está la experimentación. En esta fase se pone en práctica la ingeniería con una población de estudiantes establecida. Se inicia en el momento en que se da el contacto, el investigador o el profesor, ¿verdad?, hace la experimentación, y en ese momento es el momento en el cual se ejecuta lo planificado en la ingeniería, ¿verdad?, qué es lo que se va a hacer. Dice que la experimentación toma algunos aspectos en consideración, ¿verdad? La explicitación de los objetivos, o sea, explicar lo que son los objetivos, el establecimiento del contrato didáctico, los comportamientos que esperamos de ambos, la aplicación de los instrumentos. Y ahí comienza a hacerse, esa es la fase de experimentación donde ya se trabaja directamente, ¿verdad?, con los estudiantes. Primero se planifica, ¿verdad?, y luego ya se experimenta. Y la cuarta fase, que es el análisis a posteriori y la evaluación. En el análisis a posteriori se basa en el conjunto de datos recolectados a lo largo de la experimentación, ¿verdad? Todos los resultados que obtuvimos a través de la experimentación. Dice, es decir, las observaciones realizadas de las secuencias de enseñanza, al igual que las producciones de los estudiantes en el aula y fuera de ella. Ahí se validan o se rechazan, ¿verdad?, las hipótesis que se formularon al principio, ¿verdad?, y se comparan los análisis, el análisis que se hizo al inicio, antes de la experimentación, y luego el análisis que se hace después de la experimentación, que es el análisis a posteriori. También el documento presenta un ejemplo de ingeniería didáctica, ¿verdad?
Está en el material de la unidad 5. Donde describen un ejemplo del uso de metodología de investigación conocida como ingeniería didáctica, ¿verdad? Estos autores realizaron investigaciones sobre el estudio de la función 2 elevado a la x, ¿verdad? Que consistieron en el diseño de la puesta en escena y el análisis de los resultados de la secuencia de actividades encaminadas a que los estudiantes construyan la noción de función exponencial, favoreciendo la realización de ciertas acciones encaminadas a la generalización de ciertas propiedades de la función mencionada, ¿verdad? Que es 2 a la x. Ese ejemplo está contenido está en el contenido, perdón, de la unidad 5. Es bastante largo, por eso no se los puse todo en la diapositiva. Bien, es ese, ¿verdad? El ejemplo. Este ejemplo es de la función 2 elevada a la x. Primero hacen un análisis preliminar, ¿verdad? En el análisis preliminar está el análisis epistemológico. Acá dice que se procede a mostrar el contexto del desarrollo histórico de la construcción de la noción de función exponencial y se identifican en el proceso de esa construcción de la función exponencial las siguientes dificultades, ¿verdad? Para elevar números de distintas potencias, cada tipo de números que se maneje impondrá retos distintos y en ocasiones será difícil de interpretar el significado, dice, porque pueden ser exponentes enteros, fraccionarios, negativos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las dificultades que encontraron antes de hacer la experimentación, obviamente, ¿verdad? Y ahí están otras, ¿verdad? Luego hacen un análisis didáctico. El concepto de función es uno de los principales nociones de la matemática, ¿verdad? La mayoría, cuando hablamos de funciones, ¿verdad? En matemáticas siempre se habla de funciones en cualquier parte a lo largo de la carrera, digamos, del estudio de las matemáticas. Varias investigaciones muestran cómo la enseñanza del concepto de función en las etapas iniciales del aprendizaje del cálculo es problemática. Ese es el análisis didáctico que hacen de investigaciones anteriores, ¿verdad? Después hacen un análisis de las concepciones de los estudiantes, cómo conciben ellos esa función 2 a la x, qué significa. Siempre se puede calcular de ejemplos. Calcula la expresión, dice, de x igual a 2, 3, 4, 20 y ahí aparecen un montón de valores para x. Entonces ahí hay números enteros, positivos, negativos y fraccionarios, o racionales. Entonces eso es lo que hacen el análisis para con los estudiantes. Hacen el estudio, se los proponen a ellos y se observa, ¿verdad? Cómo es que ellos trabajan esa parte. Se hace un análisis a priori, ¿verdad? De lo que se podría pasar, ¿verdad? Los estudiantes van a evaluar ese 2 a la x cuando x no es entero
asociándola con magnitudes o segmentos rectilíneos. Los estudiantes van a identificar la naturaleza creciente de la función al comparar los segmentos rectilíneos obtenidos por métodos geométricos, obtenidos por métodos geométricos. Entonces, estos son como lo que el estudiante va a hacer, ¿verdad? Antes de hacer la experimentación. Luego hacen la etapa de la experimentación y hacen el análisis a posteriori. Después de hacer la experimentación, ¿cuáles son los resultados, verdad? Y ahí están los resultados. Ese es un ejemplo de ingeniería didáctica de Farfán y Ferrari. Entonces, regresamos a la presentación. Y con eso estamos ya pues finalizando, ¿verdad? Con algunos avisos. Bueno, la entrega de la tarea 1 era ayer, fue último día, ¿verdad? Espero que todos la hayan podido entregar. Estuve revisando y sí, todos la entregaron bien, solo Esaú me la mandó por correo, ¿no? Sí, eso lo quería comentar, que sí se le envió por el correo, no sé si se va a poder. Me hizo falta algunos detalles, pero ajá, no sé si puede. Sí, yo ya la revisé, no hay problema. Y la cosa es que como ya era después de las 12, ya no la aceptaba en plataforma, no hay ningún problema. Yo se la reviso ahí, solo que cuando revise, yo les voy a avisar que ya he calificado y si acaso no aparece su nota, me recuerda que me lo envió al correo. Porque es probable que mientras esté calificando ahí, no recuerde que me lo envió al correo, ¿verdad? Pero yo siempre trato de revisar primero el correo y después reviso lo de plataforma. Pero por cualquier cosa me hace saber ahí. Vale. Lo otro que le quiero preguntar es con respecto a la segunda tarea. Allí dice que hay que crear un video, pero antes de eso hay que ponerse en contacto con el tutor que está desarrollando la asignatura, o sea, que estamos investigando. O sea, Sí. Porque hay que tener acceso a los contenidos que se han proporcionado a los estudiantes y luego poder, para ir creando lo del video. Y eso. Entonces, no sé, ahí dice que, la tutora o el tutor es el que va a proporcionar el correo o sea, de con quién hay que ponerse en contacto, pues, para hacer la solicitud de los... Sí, sí, eso me hacía falta, gracias por acordarme ahí. En la primera tarea tenían ustedes que ponerse en contacto con el coordinador para pedir el correo del tutor. No sé si lo hicieron, pero bueno, nos pidieron que hiciéramos como un ejemplo para redactar un correo, ¿verdad? Digamos así. Le escriben al docente coordinador primero, recibe un cordial saludo, estimado coordinador de la asignatura, que ustedes decidan, ¿verdad? Deseando éxito en sus labores. Bueno, ahí está. Yo se los dejo para que ustedes puedan tomar ejemplo, ¿verdad? Aunque ustedes lo pueden redactar como ustedes quieran. Esto es solo para pedirle el correo del licenciado o la persona que va a estar a cargo, ¿verdad? Ya. Ahora, lo otro que me preguntaba, yo no sé, usted todavía no ha decidido, o al menos no lo he agregado a las asignaturas con las que va a trabajar. ¿Cómo no? Sí, ya me agregó ahí con el cálculo integral, con la licenciada Cidia. Ahí, sí. Cálculo integral. Ah, sí, Cidia Lorena Cruz. Vaya, Cidia. entonces,
Aquí está el correo del coordinador. El coordinador es el licenciado Saúl Fernando López Argueta. Ahí está el correo electrónico de él. Se pone en contacto con él y le explica que necesita el correo de la tutora, ¿verdad? Después, ya eso era, digamos, para la tarea 1. Era para no saturarlos, pero igual lo pueden hacer ahora. Lo hacen cuando les dé el correo de la licenciada. Le escribe a la licenciada solicitándole los materiales que han visto hasta el momento y no sé, solicitándole si es posible, ¿verdad? Que le explique cuáles han sido como las dificultades que ha tenido, los errores y los obstáculos epistemológicos, ¿verdad? Que han tenido en esa asignatura durante el desarrollo de la misma hasta el momento. Entiendo. Esto es como para comparar lo que hicieron, la tarea 1 que entregaron ayer era lo que ustedes pensaban o lo que ustedes pasaron, vivieron, digamos, porque esas materias ya las cursaron. Entonces, lo que ustedes pensaban de los errores que se pudieron haber cometido ahí o los obstáculos epistemológicos que ahí se encontraron. Lo van a comparar ahora con lo que el tutor les indique, ¿verdad? Con lo que hayan investigado ya de los estudiantes que están actualmente en la materia. Bien, no sé si tienen alguna otra duda. Y con respecto a eso, no se puede, bueno, tendría que hacer usted podría mandar el machote, o sea, el documento, pues, que pasó anteriormente en el que se llenaba para poder enviar al coordinador solicitándole el correo de la... Sí, no sé si lo podría enviar al... también, se los voy a mandar, se los voy a enviar ahí en mensaje. Les voy a mandar los dos, el que le van a mandar al coordinador y el que le van a mandar al tutor, ¿verdad? Para que puedan hacer ahí ustedes los ajustes que consideren necesarios y se los envíen. Sí, por ir adelantando ya, porque me agarró el tiempo con la tarea 1, no quisiera eso. Sí, es de ponerse las pilas ya, porque vamos a salir a un periodo de receso también y es importante estar a tiempo con las tareas, ¿no? Sí. Pues solo esas eran mis dudas ahí. Bueno, ¿alguien más? Gracias. Bueno. Buenos días, Lick. Buenos días. Dígame, Nelson. Fíjese de que yo tengo una duda en base también a la tarea. No sé si ese video es únicamente que lo tenemos que hacer como una presentación. Sí, es como una presentación. Una presentación ya teniendo la tarea hecha, por decirlo, porque según le comprendo, solamente le vamos a pedir información al tutor de sus clases y respecto al tema. Los errores que cometen los estudiantes referido a eso, porque no nos vamos a conectar con ellos a sus tutorías. Pues mire, lo ideal sería eso, que ustedes se conecten a una tutoría. Bueno, se supone que para la 5ª tutoría, pero no sé. La fecha de entrega de la... Ajá, tiene fecha 10 y creo que la tutoría 5 se daría el 12, según el calendario, creo yo. Entonces por eso. Ahí No, la única no. opción es que pudieran conectarse a una tutoría de repaso, que sería ya para la próxima semana. No sería la única opción, pero sería lo ideal, pero si no se puede, pues nada más podrían también pedirle como los materiales y los recursos. Entiendo que puede ser tanto el material que ocupa el docente, como puede ser la grabación de alguna de las tutorías anteriores. Entonces, en base a esa grabación, pueden ustedes observar
qué errores se pudan haber cometido y hacer el análisis y la investigación ahí. Sí, correcto. También se podría en base a un video grabado, ¿verdad? Ujú. Y igual el instrumento de recolección de datos. Bueno, yo igual había puesto algunos puntos a través de la observación, pero no habría problema también en ver una grabación y hacer la observación de esa manera. Igual una entrevista también al tutor, pero se puede hacer virtual también, ¿no? Así como usted menciona, si tenemos el contacto de él, se le puede pedir la información y también consultarle ahí los puntos que a uno se le hacen factibles para la tarea. Sí, correcto. Entonces, por eso es que el primer acercamiento, pues, es explicarle el porqué, ¿verdad? Del contactarlo. Ya después usted le explica específicamente qué materiales son los que necesita o de qué manera le puede ayudar, ¿verdad? Por algunos, como usted dice, que si usted solicita una entrevista, a lo mejor podría obtenerla con ese tutor. O también otros de sus compañeros, con solo ver la grabación de una tutoría, le parece suficiente. O otro compañero prefiere conectarse a una en vivo. Entonces, ahí ya es decisión de cada uno de ustedes qué materiales le va a pedir al tutor, ¿verdad? Ajá, sí, comprende esa parte. Solamente en la tarea número 2 tengo acá abierto el archivo. Únicamente serían esos pasos, ¿verdad? No sería una línea con la anterior, es decir, anexar la tarea 2 a la que ya tenemos. Sería un archivo aparte. No, no la van a anexar, sino que es como compararla, digamos. Lo que ustedes hicieron ahora con lo que han investigado. Eso podrían agregarlo ahí en las conclusiones, tal vez. ¿No? Entonces, no es que la van a anexar, sino que está relacionada porque es básicamente el mismo objetivo. No sé si se fijan ahí. Pero la primera era como hacer esa investigación antes de aplicar, digamos, la ingeniería didáctica, que era lo que estábamos hablando. Hacer como un análisis a priori, ¿verdad? De lo que los errores, los obstáculos epistemológicos que tiene en esa asignatura. Después pedir los materiales, hacer la experimentación y luego el análisis a posteriori, ¿verdad? De los resultados que obtuvieron, ¿verdad? Pero no es que van a anexar en sí la tarea 1. Sí, comprendo esa parte. Solamente esa duda. Le agradezco mucho. Bueno, bien, ¿alguien más? De mi parte eso sería todo. Carlos. Bueno, Solo ahí sí puede enviar el escrito ahí para el llenado del documento para la solicitud. sí, está bien. Yo se los envío ahí. Gracias. Carlos, bueno, Carlos preguntaba, buenos días, he estado escuchando las preguntas de los compañeros. Me han servido para comprender la tarea 2. No tengo más dudas, gracias. Bueno, entonces, si no hay más dudas, agradecerle la Hola, participación. Dígame, Nelson. Sí, solamente me queda una duda en base a la solicitud que mencionan. No sé si es importante contactarse con el coordinador para que envíe el contacto del tutor, ya que en mi caso yo ya tengo contacto directo con el tutor porque ya lo tuve en materias anteriores. Incluso le consulté la semana pasada si podía y me dijo que si me asignaban con él, pues no habría problema. Pero no Ah, sé si es necesaria esa parte.
No es necesario. La cuestión es que nosotros como tutores, digamos, de la asignatura didáctica, no tenemos esos contactos, ¿verdad? Entonces, es más fácil que ustedes como estudiantes se lo soliciten a cada coordinador, pero si ya lo tienen, pues mejor, ¿verdad? Adelantan eso y ya hablan directamente con el, con el tutor, con el ¿verdad? tutor. Sí. Perfecto, Lick. Sí, entonces si ya Gracias. tiene el contacto, directamente, ¿verdad? Escríbale ahí y explíquele qué es los materiales que va a necesitar para que así se los haga llegar a la brevedad y comience a trabajar con la tarea 2. Comprendido, Lick. Gracias. Bien, entonces, ahora sí, ¿verdad? Si no hay más dudas, nos quedamos hasta acá. Les agradezco la presencia y la participación y espero tenerlos ahí en la tutoría de repaso, que es el miércoles. Si pueden conectarse, ¿verdad? Si no, quedará grabada y cualquier duda o consulta que tengan adicional, pueden escribirme ahí al correo o vía plataforma. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias, buen día también.